Y hoy quiero continuar con la tercera parte de esta serie y quería de alguna manera recordar lo que vimos la semana pasada, bien rápido. Y hemos visto a lo largo de toda la serie esta frase: tú puedes correr de Dios, pero no puedes correr más que Dios. Tú puedes huir como Jonás. Jonás es conocido como un fugitivo de Dios, uno que escuchó de Dios lo que tenía que hacer, que sabía lo que Dios estaba pidiendo de él, pero Jonás decidió huir de Dios. Y al huir, al salir corriendo de Dios, Jonás se convirtió en un fugitivo de Dios. Y él creía, fíjate bien esto, algo que muchos de nosotros creemos, que voy a poder huir de Dios. Pero la realidad es que la historia de Jonás nos muestra cómo en su vida Dios siempre estaba ahí. Veíamos la semana pasada que Dios preparó todo para volver a casa a Jonás. Vimos algunas cosas, algunas lecciones. Ahí van a empezar a aparecer. Nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca es demasiado tarde. Si tú estás aquí y estás huyendo y has hecho cosas terribles o no tan terribles, nunca es demasiado tarde para llamar a Dios. Lo segundo que vimos es que en medio de nuestra huida, Dios planea las circunstancias que nos van a detener. Para Jonás significó ser aventado en un océano, en un mar que estaba tempestuoso en medio de una tormenta, caer en medio de la tormenta y que una ballena lo tragara. Dios planeó todo eso. La tercera cosa que vimos es que la gracia de Dios siempre, di conmigo siempre, está garantizada para ti y para mí. Si tú estás vivo el día de hoy, tú tienes la oportunidad de recibir su gracia, porque la gracia de Dios es más grande que todos mis errores. Siempre la gracia de Dios. Lo cuarto que veíamos, que a veces no nos gusta, es que la disciplina de Dios es completa. Aunque Jonás pudo haberse arrepentido inmediatamente y fue perdonado quizá inmediatamente, no quizá, fue perdonado inmediatamente por la gracia de Dios, Dios lo dejó 3 días dentro de la ballena, porque la disciplina de Dios es completa. Él no nos deja medio cocidos, como un pastel medio cocido. Él trata con nosotros. Y lo último que vimos es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque Dios nos da segunda, tercera, cuarta, quinta. Es un Dios de segundas oportunidades. Y el día de hoy vamos a llegar al momento donde Jonás fue escupido por la ballena. Él está en la playa y vamos a leer el capítulo 3 de Jonás para ver qué sucedió. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos al capítulo 3, vamos a leer algunos versículos, pero te van a bendecir. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dios volvió a hablar a Jonás. Y fíjate lo que le dijo. Le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Dice la Biblia: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió la cabeza y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua.
Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Yo te quiero llevar por esta historia paso a paso, porque tiene un mensaje muy poderoso para cada uno de nosotros. Tiene un mensaje muy poderoso para ti, para cada uno de ustedes, para mi persona. El primer mensaje que vemos aquí es que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Dice el versículo 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La primera vez Dios le había hablado a Jonás. Jonás había dicho no, había desobedecido, había intentado huir de Dios, pero en la huida Dios lo detiene, habla con él de cierta manera. Jonás ora en arrepentimiento y luego le vuelve a dar la misma mensaje. Este primer versículo donde dice que volvió a hablar con Jonás por segunda vez, revela algo poderosísimo para cada uno de nosotros. Revela el carácter de nuestro Dios. Revela que Dios no es como muchas veces somos nosotros. ¿Qué te quiero decir? Que Dios, a pesar de ver la necedad y los errores de Jonás, Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás. A pesar de que Jonás trató de huir, trató de esconderse, a pesar de que Jonás no quiso nada de Dios, Dios le dio una segunda oportunidad. A veces cuando veo cómo me enseñaron a mí la Biblia. Me enseñan que la historia de Jonás se trata de un gran pez o de una ballena. Me enseñan que se trata de un hombre que huyó. Pero la realidad es que la historia de Jonás se trata de la gracia de un padre hacia sus hijos. La historia de Jonás no es otra cosa que Dios diciéndote: tú puedes huir, tratar de huir de mí, pero si yo tengo un propósito para ti, tú puedes huir todo lo que tú quieras, pero yo te voy a extender gracia para que puedas cumplir ese propósito. Quizá hoy estás aquí y te sientes indigno. Quizá tú me puedes decir: es que tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes a los lugares que he huido, tú no sabes a las personas que he lastimado. Quizá tú estás aquí pensando: es que Dios a mí ya no me va a poder usar. Yo fui desechado por lo que hice. A mí lo que hice es terrible, o lo que he hecho, como me he comportado. Y tu misma culpabilidad te lleva a creer que Dios ya no te puede usar. Hoy te quiero decir, ese pensamiento no viene de parte de Dios. Cuando Satanás viene y nos recuerda de nuestro pasado, nosotros podemos recordarle a él de su futuro, que va a ser lanzado fuera. Podemos recordarle que en la cruz del Calvario Cristo venció, que él arrebató el poder de la muerte de sus manos. Dios puede hacer cualquier cosa por cualquiera en cualquier momento. Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida. Dios puede volver a levantarte. Solo necesitas volver al propósito de Dios, volver a su palabra, volver a orar, volver a estar en una congregación, a pesar de que quizá hayas abortado, a pesar de un divorcio, a pesar de diferentes pecados que en la iglesia pueden considerarse terribles. Yo hoy quiero decirte que todavía hay propósito para
para ti. Aún después de la destrucción que causó tu pecado, Dios es un Dios de oportunidades. Y como con Jonás, Él te quiere volver a hablar. Él quiere volver a usarte. Él quiere volver a darte propósito. Eso me trae asombro de quién es Él. Y me lleva a la segunda punto. Dios le dio la misma misión a Jonás. Jonás, yo creo, dijo, ya me libré, yo creo ya mandó a otro. Ya mandó a otro a Nínive. Pero el versículo 2 le dice, ok, Jonás, ya pasaste tu tiempo en la tormenta, ya te tragó un pez, ya creíste que te morías, ya estuviste 3 días en oscuridad y en incertidumbre sin saber qué va a pasar, ya clamaste desde lo más profundo a mí por perdón. Ahora anda, pónganme el versículo 2, y le dice, ve a la gran ciudad de Nínive. ¿A qué debería de ir a la ciudad de Nínive? A proclamar un mensaje de parte de Dios. Le dijo, ve a proclamar el mensaje, ve a cumplir la misma tarea que te dejé desde el principio. Y mira, yo lo veo así. Cuando yo tenía hijos pequeños, ¿cuántos saben que dormir a un niño de 2, 3 años y más si tiene un cómplice de 4 es bien difícil? Cuando tienen cómplices ahí a sus hermanos y acuestas a uno y luego ya brincó el otro y es complicado. Y yo me acuerdo que cuando los quería dormir me gritaban, no me quiero dormir, un ratito más, déjame un ratito más. Y es que ya, yo después de cuidarlos todo el día y yo decía, no, ya estuvo bueno, era su mamá, ¿verdad? Pero me decía, ya, a las 8 era su límite. Y ellos sabían que aunque gritaran, lloraran, se escondieran, ellos sabían que a las 8 se iban a dormir. Así yo veo a Dios con Jonás. Mira, Jonás, tú puedes gritar y hacer todo lo que tú quieras, pero tú vas a ir a Nínive. Y sabes, así lo veo con cada uno de nosotros. A veces hacemos berrinches con Dios. No, Dios, es que yo no quiero, es que yo no creo esto. Vas a ir. Y esto es lo que pasó. Hay una frase que me encanta, la obediencia retrasada no cambia la tarea que Dios te dio. El que ahorita no estés obedeciendo no cambia que Dios te dio una orden y que la vas a cumplir. Para Jonás fue ve a Nínive. Ahora lo que sigue es bien impresionante. ¿Por qué Dios insistió en que fuera Jonás el que llevara el mensaje? ¿Por qué no le dijo a alguien más obediente, no? Quizá había otro profeta que sí era más obediente y que hubiera dicho, yo voy. Mi mente me lleva a pensar, bueno, es que quizá Jonás sabía predicar muy bien. Y sabía predicar unos sermones bien interesantes y llenaba y tenía unas super introducciones y era muy bueno Jonás. Pero la verdad es que fíjate cuál fue el mensaje de Jonás. Vamos al versículo 4. Jonás se fue internando en la ciudad, o sea, entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras predicaba. ¿Qué crees que predicaba? Pónganme el versículo 4. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Él no se preparó más. Él fue a llevar un mensaje de parte de Dios que decía, dentro de 40 días, esta ciudad va a ser destruida. No tenía introducción, no tenía punto 1, 2 y 3, no tenía conclusión. De hecho, yo pensé esta mañana nomás predicar dentro de 40 días, no. ¿Por qué tuvo tan increíble y sobrenatural fruto este sencillo mensaje de Jonás? Jonás no quería ir porque si te acuerdas el imperio asirio era despiadado. Desollaban, arrancaban la piel de sus enemigos vivos.
Era un pueblo, era un imperio asirio, donde estaba esta ciudad Nínive. Eran terribles. Entonces, ¿por qué lo manda Dios a dar este mensaje? En 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Y cómo es posible que la ciudad respondió con arrepentimiento a un mensaje tan sencillo? La respuesta es clara y pon mucha atención. La respuesta es que Dios ya había preparado los corazones del pueblo. Te voy a platicar un poquito de lo que sucedió en la historia de Nínive en ese tiempo. En ese tiempo, en el área de Nínive, antes de que llegara Jonás, cayeron 2 plagas fuertísimas. Haz de cuenta como el COVID, pero eran 2 plagas que mataron a miles y miles de personas. Y ellos estaban asustados y decían, ¿por qué? Esto no había pasado nunca, los dioses están castigando. Después sucedió un eclipse solar. Y ellos nunca habían visto un eclipse solar. Entonces, cuando ven el eclipse solar, dicen, el sol se va a caer, se va a acabar, vamos a morirnos. Entonces ponte a pensar todo lo que empieza a pasar dentro de ellos. Y luego empezaron a ver que por el norte y el sur empiezan a acercarse tribus guerreras a quererlos atacar. Entonces todo el pueblo estaba asustado. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando un corazón orgulloso para que llegara un mensaje y los iba a llevar al arrepentimiento. No se arrepintieron por las palabras súper profundas de Jonás, ni por su elocuencia. No se convirtieron por su conocimiento, se convirtieron a Dios porque Dios ya había preparado sus corazones. Dios ya estaba tratando con ellos desde antes. Cada circunstancia que los rodeó, cada cosa que vivieron, era una preparación de Dios para cuando el mensaje de Dios se presentara, ellos pudieran voltear a Dios y decir, Dios, tú eres mi esperanza. Lo cual nos lleva al tercer punto, que vamos a hacerlo más personal. Dios ya está trabajando en las vidas de cada persona que tú conoces. Piensa en alguien que tú conoces. Piensa en alguien que tú conoces y que no conoce de Dios. Tenemos esta tendencia a creer que no están interesados. No, es que ellos no les interesa a Dios. No, es que ellos no van a escuchar. No, es que parece que ellos están bien, no los voy a molestar. No, es que ellos están perfectos, tienen la familia perfecta. Yo no los voy a molestar porque ellos tienen todo bien. Y hoy te quiero decir, las apariencias engañan. Nadie, escúchame bien, nadie pensaría que los poderosos asirios estarían abiertos, receptivos al mensaje de Dios. Nadie pensaría, mismo Jonás dijo, ahí nos vemos. Nadie pensaría que ellos estarían esperando un mensaje que les trajera paz, pero sí lo estaban. Por dentro ellos estaban aterrados. Antes de que llegara Jonás a ellos, Dios ya había llegado a sus circunstancias. Dios había llegado antes que Jonás a Nínive para preparar los corazones. Fíjate lo que dice, pónganme el versículo 5. Dice, y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real e hizo duelo y se cubrió la cabeza. En personas que conoces, en personas que están a tu alrededor, que necesitan de Cristo, hoy quiero decirte, Dios ya llegó a sus circunstancias. En personas que Dios puso en tu camino, Dios ya llegó a sus circunstancias. Dios ya está preparando corazones para que llegue Jonás,
para que llegues tú, para que llegues a sus vidas con un mensaje de esperanza y de salvación. El mensaje que hoy te quiero dejar es: deja de huir de lo que Dios te está pidiendo a ti. Él nos está dando una segunda, una tercera oportunidad. Tenemos la misma tarea tú y yo. Tenemos la misma tarea que Jonás. Ir a llevar el mensaje del evangelio a las personas que no lo tienen, que no lo han recibido, que están en temor sin que tú sepas, que están en terror sin que tú sepas, que están sin esperanza. Y debes entender, no empezamos desde cero con nadie. Simplemente nos unimos a lo que Dios está trabajando. Simplemente nos unimos a lo que Dios está trabajando. ¿Por qué no me ayudas, Rodolfo? Ven, Neftali, ven. Tengo aquí una cadena y te quiero tratar de explicar esto. Vente de este lado hasta esa orilla. Más para allá, más para allá. Ahí. Ahí espérame, Neftali. Tengo esta cadena. ¿Qué es lo que hace esta cadena? ¿Qué es lo que conforma esta cadena? ¿Pequeños qué? Pequeños eslabones. Son pequeños eslabones que se unen y que forman una cadena larga. Cada eslabón va acercando la distancia. Vamos a decir que Neftalí está en necesidad. Quédate más para allá, Neftalí, 2 pasitos. Hazte más para allá. Vamos a pensar que Neftalí necesita la ayuda de una cadena para que lo puedan sacar de sus problemas. Pero hasta ahí, si yo tuviera esta cadena así de larga, ¿te alcanza? No alcanza. Yo tengo que agregar eslabones para que alcance. ¿Sí? ¿Qué representa? Hazte para acá porque no tengo cadena más grande y no sé producir ahorita cadena. Para que alcance la cadena necesito agregar eslabones. Si yo tuviera una distancia mayor, yo necesitaría más que eslabones. Yo quiero que veas así la vida. Hay personas que tú conoces, y esto es real para tu vida, que están separadas de Dios. Vamos a decir en este caso que Rodolfo representa el evangelio, representa a Jesús, y Neftalí representa a aquel que está perdido. Y están separados. El pecado de Neftalí los separa completamente de Dios y no hay manera de que se acerque. Pero entonces Dios manda a personas a predicarle a Neftalí. Y cada persona que le predica a Neftalí, haz de cuenta que agrega un eslabón. Cada vez que tú le predicas a alguien y le dices, Cristo te ama, mira, Él cambió mi vida, tú estás agregando una cadena, en una cadena imaginaria. Esto lo hago como para que podamos entenderlo, que va eventualmente a llegar a Neftalí, que está perdido, y que Jesús lo va a poder salvar. Cada vez que tú le predicas a alguien, se agrega un eslabón. Muchos dicen, es que le he predicado tantas veces a mi vecino y no me hace caso. Y no sé si les ha pasado, pero de repente llega una persona, le dice una palabra de Jesús y fue salvo. Y tú dices, como papá, yo trabajé toda la vida. Y llegó una persona en la calle, puso el último eslabón, y era el que hizo llegar la cadena hasta Neftalí. Cada vez que tú y yo hablamos de Cristo a las personas, estamos agregando un eslabón. Puede ser el primero o puede ser el último, no lo sé. Lo que sí sé es que tú y yo necesitamos predicar el evangelio todos los días, cada vez que veamos, porque no sabemos cuándo va a ser el último eslabón que se necesitaba para que esa persona acepte a Cristo. Necesitamos retomar el evangelismo.
Necesitamos retomar el hablar de Cristo. Las iglesias después de la pandemia son mismos cristianos paseándose de iglesia en iglesia. Necesitamos hablar de Cristo. Dios quiere que tú y yo vayamos a hablarle de la gente de Jesús, porque tú no sabes cuál es ese eslabón. Quizá vas a poner el último y va a ser un gozo enorme, pero quizá vas a ser uno de en medio que va a animar al siguiente y al siguiente. Y esa persona, cada vez que tú agregas un eslabón, está más cerca de conocer a Cristo. Está más cerca de ser salvada. Debemos de predicar el evangelio. Gracias. Si quieren dejarme ahí un aplauso para Rodolfo y Neftalí. En este caso, todas las situaciones, los problemas, quizá otros que habían predicado de Dios en Nínive, fueron esos eslabones que se fueron uniendo. El eclipse, las dos plagas que hubo, todo lo que estaba sucediendo, fueron eslabones que les fueron mostrando, Dios está presente y Dios es lo que necesitas. Tú y yo necesitamos volver a predicar, dice el versículo 10, pónganme el versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Yo tengo una pregunta para ti. ¿A quién le tienes que hablar de Dios esta semana? ¿Cuántos les has dejado de poner en las vidas de tus compañeros de trabajo? Por temor, por vergüenza. Y a lo mejor no has huido en un barco y te has subido y que has querido ir, pero sí has huido al platicar mejor de fútbol, al platicar de las uñas, al platicar de un corte de cabello de un artista, al platicar de un concierto. Y cuando viene el Espíritu Santo y te dice, ¿y el eslabón qué falta para ellos? Tú dices, no, Señor, ella está demasiado bien, su vida es perfecta. No, ese hombre es demasiado cruel y se va a burlar de mí. Y terminas huyendo de Jesús, o quizá eres un joven y dices, no, ¿cómo les voy a hablar? ¿Quién es tu Nínive? Es la pregunta que hoy nos hace el Espíritu Santo. Tu Nínive tiene un nombre. Antonio, Jorge, Luisa, Fernanda. Yo no sé cuál es el nombre de tu Nínive, pero tu Nínive tiene un nombre. Deja de huir de tu llamado. Deja de vivir por vergüenza. Deja de ser un fugitivo de Dios. Porque quizá mucho de lo que estás viviendo que no te gusta es la tormenta de Dios diciéndote, regresa y ve a tu Nínive. Ve a tu Nínive. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Lo vimos la semana pasada, la redención de su pueblo. Ese es el plan de Dios, el salvar lo que se había perdido. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Ese texto sigue siendo una orden para todo creyente. ¿Qué nos creemos que hemos dejado de seguir esa orden tan clara que dejó Jesús? Tenemos que ir y cumplir esto, ir por el mundo. Y quizá tu mundo es tu trabajo, son tus vecinos, es tu familia. Ahí tienes que empezar y tomar el reto de ir. ¿Cómo lo hago? Quiero terminar dándote algunos consejos. ¿Estás listo? Si quieres apuntarlos. Lo primero que debes de hacer es orar por esas personas. Ora por ellas.
Apunta en tu refri, apunta en tu celular, apunta en una hojita en tu escritorio. Pon los nombres y diariamente dedícale unos minutos a orar por esas personas que necesitan encontrarse con Cristo y que son tu Nínive. Ponle ahí arriba, estos son mi Nínive. A lo mejor son tus compañeros de trabajo, tu jefe. A lo mejor es tu papá, tu mamá. Pero ¿quién está orando por la salvación de esas personas? Número 1, ora por ellas. Número 2, agárralos a bibliazos y diles, pecadores inmundos. No. ¿Qué dice? Ámalas expresando ese amor en servicio. Ámalos. No tienes que llegar a alguien a agarrarlo a bibliazos cuando no lo has amado. Tienes que amarlo, tienes que sembrar en esa persona, llevarle un chocolatito. Hombres con hombres, no a la secretaria, eso no. Pero ama a las personas, que sepan que te preocupas por ellos, que los sirves. Número 3, háblales las buenas nuevas, háblales las buenas noticias. No te quedes callado. ¿Cuáles son las buenas noticias? Te voy a dar 5 maneras en que puedes hacerlo, o 5 puntos para hacerlo. Es decirle, Jesús te ama y se entregó por ti. Las buenas noticias del Evangelio son que Jesús te ama y dio su vida por ti. Lo segundo es que tu pecado te separa de Dios. ¿Qué es pecado? Tú me puedes preguntar. Es todo aquello que lastima a Dios, te lastima a ti y lastima a los que amas. Es todo aquello que va en contra, todas acciones, palabras, pensamientos, intenciones, que va en contra de lo que Dios enseña, lo que Dios ama y lo que Dios quiere. Tienes que hablarles de su pecado. Número 3. El Evangelio es que Cristo se ofreció como un sacrificio por tus pecados. ¿Qué es eso? Nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. ¿Y cuál era el pago de nuestro pecado? De acuerdo a la Biblia, el pago del pecado es la muerte. Era nuestra muerte, pero Cristo murió en una cruz y murió por mí y por ti, para que tú y yo no tuviéramos que pagar. El precio ha sido pagado. Él, Jesús, sabía que tu pecado merecía la muerte, pero Él pagó el precio por ti. Número 4, Él murió por ti, pero al tercer día de estar en una tumba, Él resucitó y hoy vive. Él venció a la muerte una vez para siempre y Él vive. Y si Él vive, Él puede traer vida a ti y tu pecado ha sido lavado si tú le aceptas a Cristo en tu corazón. Y por último, el Evangelio, esos 5 pasos del Evangelio, su gracia y su perdón está disponible para ti. Solo requiere que te arrepientas. Lo único que Dios quiere es que reconozcas tu pecado, te humilles delante de Él, te arrepientas de tu pecado. Arrepentirse no es sentirse mal por el pecado. Arrepentirse es decir, ya no lo voy a cometer más con tu ayuda, Dios. Si iba caminando hacia allá, doy la vuelta a 180 grados y ahora camino hacia el otro lado. Arrepentimiento es el anhelo de dejar el pecado. Te arrepientes, oras y dice la Biblia que Él te perdona. Ese es el Evangelio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar por las personas, amarlas y servirlas. Y número 3, hablarles el Evangelio tal cual es. Si una persona no entiende su pecado, no sabe de qué arrepentirse. Pero nuestro pecado nos separa de Dios. Y lo último, y con esto termino, es hacer de esas personas discípulos. ¿Qué es? Que tú los tomas y les dices, vamos a leer juntos la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Papá que estás aquí, tu primer Nínive son tus hijos. Son tus hijos.
Esos niños que tienen, o esos jovencitos que tienen que entender que Jesús les ama, que su pecado los separa de Dios, pero que Cristo se ofreció, que Él resucitó y que Él te perdona porque su gracia está disponible. Mateo 28, 19 dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este mensaje es para todos los Jonás, todos los fugitivos que han estado huyendo de su responsabilidad como hijos de Dios. Dios te perdonó, te limpió, transformó tu vida, pero has sido tan egoísta de pensar solo en ti, que tu vergüenza, tu temor, te ha detenido de hablarle de Cristo a otros y de presentarles ese mismo Salvador a otros. Iglesia, eso tiene que detener. Cada semana necesitamos traer invitados, porque estamos cumpliendo con el ir a ser discípulos, con el ir y predicar a todas las personas. Marcos 16, 15. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No podemos callar teniendo un mensaje tan grande. La prueba está en Jonás. La prueba está en Jonás, en cómo no fueron las palabras persuasivas de Jonás. El Espíritu Santo ya está trabajando en tus amigos, ya está trabajando en tus vecinos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es tu Nínive del que has estado huyendo? Esas personas a las que por temor, por vergüenza, has dejado de predicarles el evangelio. A esas personas que hoy están perdidas, sin esperanza, porque tú has huido. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento traigas los nombres a sus mentes. Padre, que ellos puedan abrir los ojos a ver que esas personas están corriendo a una eternidad sin ti, sin esperanza. A entender, Señor, que tú eres un Dios que quiere perdonarlos si voltean sus corazones. Pero el mensaje nos ha sido dado a nosotros, Señor. Espíritu Santo, no nos permita ser egoístas con este mensaje. Que podamos llevarlo. Si tú reconoces cuál es tu Nínive, yo quiero que levantes tu mano. Si tú reconoces, yo tengo un Nínive del cual he huido, levanta en alto tu mano, porque yo quiero orar por aquellos que son valientes para reconocerlo. Ahí donde estás, levanta tu mano y di: yo tengo un Nínive. Yo sé que yo tengo Nínive en mi vida, que al cual he huido de él. Padre, yo pido por cada mano levantada, Señor. Padre, todos aquellos que les has hablado de esas personas y les has puesto los nombres, los rostros en su mente, de esas personas que ellos tienen que llevar el evangelio. Padre, que ellos puedan hacerlo con pasión, con amor, con sinceridad, Señor. Padre, yo te pido que los llenes de valentía, Señor, y de sabiduría para hablar lo que tienen que hablar, para amar, para cuidar. Espíritu Santo, haz una obra preciosa en cada uno de nuestros corazones. Y Señor, yo pido por cada persona, Señor, que iremos a evangelizar. Ahí donde estás, ora por esa persona, esas personas que son tu Nínive. Señor, en el nombre de Jesús, prepara los corazones, Señor. Señor, yo sé que tú ya estás obrando en sus vidas. Señor, que cada uno de ellos
pueda entender el mensaje, pueda recibirlo y que puedan ser transformados por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, reinas para siempre, Jesucristo. Nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, reinas para siempre. ¿Por qué no te pones de pie? Jesucristo. Nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, reinas para siempre, Jesucristo. Nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo eres, Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor.